Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Álvarez, esto es Galicia Slow Tour y hoy os propongo un viaje virtual a la comarca de La Ulloa, en Galicia, provincia de Lugo, aproximadamente en el centro geográfico de Galicia. Vamos allá, son aproximadamente 10 minutos y vamos a ver si nos relajamos y nos olvidamos un poquito de este dichoso coronavirus. La Ulloa, algo más que quesos de tetilla, como vais a poder ver, el famoso queso de tetilla es originario de la Ulloa, pero la Ulloa tiene algo más que ver y os lo voy a demostrar. Aproximadamente es el centro geográfico de Galicia, como podéis ver en esta imagen, entre Lugo, Santiago y Orense aproximadamente. Es la zona donde nace el río Ulla, precisamente. Es un paraje muy interesante, paisajes de campiña, paisajes ganaderos, una zona muy muy bonita para recorrer sin prisas. ¿Y por dónde podemos empezar? Pues evidentemente por el elemento más destacado de la Ulloa, que es el Castillo de Pambre. Es una fortaleza, una de las poquitas que, o si no la única, que se mantuvo en pie tras las revueltas irmandiñas del siglo XV, en los años 1467-69. En esos años, alrededor de 130 fortalezas fueron derribadas y asaltadas por los irmandiños en sus luchas contra la nobleza y las fortalezas seglares y eclesiásticas. Esta fortaleza se mantuvo más o menos bien hasta hace unos años, que fue transferida a la Xunta y está rehabilitada y es visitable actualmente. Podemos subir hasta la Torre del Homenaje. Son tres torreones que rodean a la Torre de Homenaje, doble perímetro amurallado y rodeada por el río Pambre por la parte trasera, que forman unos parajes realmente bonitos para pasear, para descubrir. En el interior, en el patio de armas, como curiosidad, pues hay una pequeña iglesia románica. Aquí tenéis otra imagen de la fortaleza, así es como estaba hasta hace pocos años. Ahora ya está libre de maleza, se puede llegar hasta arriba. Aquí está la pequeña iglesia románica junto a un hórreo, y por la parte trasera, todo por este lateral, transcurre el río Pambre. Es un río pequeñito, pero que forma unos parajes muy muy interesantes para recorrer. Muy cerquita, como a 2 kilómetros también, poco más de media hora a pie, nos encontramos el río Ulla, que limita aquí las provincias de Lugo y Pontevedra. En la zona se encuentra el balneario de Frádegas, que está en ruinas, es visitable, apenas aporta nada, en un entorno muy bonito, eso sí, y se inicia desde Frádegas hasta cerca de Pambre este tramo que se conoce como Torrentes del Ulla o Torrentes de Mácara. El río Ulla, en este tramo de aproximadamente 3 kilómetros, desciende unos 100-150 metros de altura, entonces eso da lugar a la formación de una serie de rápidos, cascadas y pozas en un entorno boscoso, pues de gran belleza. La verdad, se puede recorrer a pie los 3 kilómetros siguiendo la margen derecha del río por una senda con cierta dificultad por las peñas que hay que salvar, pero el entorno es muy bonito, como podéis ver en esa imagen. Otro de los elementos principales de la Ulloa, pues es el Pazo Torre, o la Torre de San Miguel de Penas. Es una fortaleza, realmente una torre más bien, ¿no? Impresionante, sobria. Está añadida, adosada a un pazo, y en la parte trasera, que no lo vemos en esta imagen, una iglesia románica, muy bonita además, la iglesia de San Miguel de Penas. La torre pertenece actualmente, me parece, que al Ducado de Medinaceli y no es visitable, aunque merecería la pena serlo. A apenas 10 kilómetros de distancia de San Miguel de Penas podéis visitar este lugar tan bonito, tan interesante, que es la Casa Torre de Cumbraos. Es una torre del siglo XV-XVI aproximadamente. Es un cubo de piedra, de sillares. Adosado hay un pequeño pazo más modesto que el anterior de San Miguel de Penas, y esta foto está tomada desde la iglesita. También tiene una iglesita románica, San Martiño, muy interesante. El conjunto está en mal estado de conservación, no es visitable, pero es sin duda muy bonito y una pena que esté como en el estado en el que se encuentra.
Dentro de los elementos de nuestro patrimonio cultural, pues también me apetece o me animo a recomendaros, sin ninguna contrapartida económica por parte de nadie, pues diferentes empresas que se dedican a elaborar productos agrícolas, por ejemplo, o derivados del campo. Por ejemplo, la granja Marusha, que elabora estas pastas de nata artesanales, el Pazo de Vilane en Antas de Ulla, que fabrica huevos de gallinas camperas, mermeladas, etcétera. La granja Milu Ulloa, especializada en productos, en plantas deshidratadas, plantas medicinales, o el proyecto de ecoagroturismo de Arqueixal, especializados en productos lácteos, quesos, leche, etcétera. Son visitas que merece la pena hacer cuando recorramos la Ulloa. Como también merece la pena conocer este impresionante pazo de Santa Mariña de Castro Amarante. Es uno de los pazos más grandes del interior de Galicia y en él destaca lo que podéis ver aquí al fondo, una enorme balaustrada sostenida por ménsulas. El pazo tengo entendido que pertenece a varios propietarios, entonces el estado de conservación es bastante deficiente, como podéis ver en esta imagen de la izquierda, en la cual se observa una chimenea de cemento, un añadido de cemento y aluminio, la nevera por aquí, o esta antena donde no debería estar. Es una pena, pero el lugar no visitable, pero merece la pena sin duda conocerlo. Esta es la balconada que os comentaba, sostenida sobre ménsulas, es realmente impresionante, ¿no? Aquí tenéis otro detalle de calidad, que es este muro de ladrillo. Muy cerca en el otro extremo de la Ulloa, cerca de la Torre de San Miguel de Penas, la zona más oriental de la Ulloa, tenemos la iglesia de San Cristóbal de Novelúa. Sin duda hay que conocerla, es una de las joyas del arte románico en Galicia. Es una iglesia, como veis aquí, formada por diferentes volúmenes, y es porque este segundo volumen es un simple tejadillo que protege la portada románica que estaría por aquí. Conecta la iglesia con la torre que está curiosamente separada de la iglesia. Canecillos románicos, etcétera. Hay pinturas en el interior y sin duda, como veréis en la siguiente imagen, la portada, esta fotografía no es mía, la portada con esas tres arquivoltas, el estado de conservación y la calidad, pues es realmente interesante. Curiosa esta ventanita, posiblemente prerrománica. ¿Qué más podemos recorrer? ¿Qué más podemos visitar en la Ulloa? Pues por ejemplo el balneario de Pambre, está sobre el río Pambre, que está detrás de él, y muy cerquita del castillo, de la fortaleza de Pambre. Es un balneario que está en funcionamiento, pequeño y muy interesante como punto de alojamiento, igual que este pazo, que es el Pazo de Ludeiro, muy cerca, como a 1 kilómetro de la torre de San Miguel de Penas. Es alojamiento, restaurante, etcétera. Otros pazos de la Ulloa, aparte del conocido Pazo de Ulloa, donde situaba Emilia Pardo Bazán una de sus obras, tenemos por ejemplo el Pazo de Curbián, en una aldeita muy pequeñita, pero tiene elementos realmente curiosos, como esta ventana en la esquina, varios escudos aquí bajo la cornisa, o por ejemplo esta pequeña casa en la aldea de Frameán, que encontramos hace años caminando por allí, con esta ventana con un arco conopial, lo cual nos sitúa quizá el origen de esa vivienda en torno al siglo XIV, XV quizá. Y otro de los pazos pues es el Pazo de Laya. Este pazo está rehabilitado apenas hace un año y medio, y está dedicado a turismo rural. Se encuentra en la zona más septentrional, más al norte de la Ulloa, cerquita de la iglesia de Vilar de Donas. Otro de los pazos o establecimientos de turismo rural que merece la pena conocer es la Parada das Vestas, también restaurante, alojamiento, un lugar muy interesante, muy bien rehabilitado. Y desde el punto de vista histórico, artístico, pues quizá esta iglesita, de las numerosísimas iglesias que hay en la Ulloa, pues por ejemplo la de Vilanune,
que presenta en la portada pues estos extraños símbolos en la arquivolta. Y como curiosidad, en la parte trasera de la iglesia podéis visitar esta casa. Está en ruina, pero se observa aquí un arco cegado con unas dovelas de gran tamaño. También nos sugiere un origen medieval o siglos XV, XIV aproximadamente, ¿no? de esta iglesia y de esta aldea. Otro de los elementos situados al sur de la Ulloa, los de los más interesantes, puede ser esta fortaleza de Amarante, no Santa Mariña de Castro Amarante como era el Pazo, sino la fortaleza de Amarante. La peculiaridad que tiene es que es una fortaleza circular, de planta circular. Le falta la parte superior. Adosado a la fortaleza hay un pazo, también con una balconada, con sus ménsulas. Es muy, muy elegante, muy interesante. Y como elemento curioso, pues que en la puerta de la fortaleza, junto a estos dos baluartes defensivos, se instaló un hórreo, como que a los gallegos, bueno, pues frente al elemento militar defensivo, lo que realmente nos interesa es garantizar la conservación de la comida, como no podía ser de otra manera. Y ya vamos finalizando. Os recomiendo sin duda la visita a la iglesia de Vilar de Donas. La iglesia de Vilar de Donas en origen fue un monasterio femenino ligado a la familia Arias de Monterroso. Posteriormente fue incorporado el monasterio, la iglesia, a los caballeros de la Orden de Santiago. Y en el interior todavía se pueden visitar las lápidas de las tumbas de varios de los caballeros de la Orden de Santiago. Es realmente una iglesia muy elegante, muy bonita, románica 100%, se conservan interesantes pinturas en su interior, y por ejemplo este altar posiblemente del siglo XVI aproximadamente. Es una visita que no debemos dejar pasar en la Ulloa. Y nada más, voy terminando ya. Recordando un poco lo que os comentaba ayer, lo que no se conoce no se valora. Si en Galicia o en España no conocemos nuestro patrimonio, difícilmente lo vamos a valorar y conservar. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, pues me gustaría que lo reconocierais pulsando en un me gusta, o que os suscribáis si os apetece. Y nada, seguimos en casa, yo me quedo en casa, y ánimo con el coronavirus, que todo tiene un final. Nada más, muchas gracias, buen día, chao.